Todo lo sólido se desvanece en el aire. Marx. Ya no era la hora pico, así que el vagón estaba bastante soportable. Otra vez en un subte. Un día después y tanta odisea. La gente viajaba más callada, por un lado más tranquila, pero al mismo tiempo más temerosa, en ese lugar disonante que provoca la certeza de seguridad mezclada con el sentirse permanentemente vigilado. El precio de la seguridad es siempre el mismo. Uno también puede ser culpable. Claro que uno sabe que es inocente, y por eso transita tranquilo, como esa madre con sus 2 hijos, como ese señor abducido por un juego en el celular. Como cualquiera, hasta que un día, una laguna en el derecho, o un error administrativo en un documento, o la necesidad de fomentar algún acontecimiento público para instalar un clima, distienden la frontera. Y así el inocente se vuelve culpable, y uno no entiende. Si siempre hice las cosas bien, lo que dice la tele, lo que se conversa en el barrio, lo que todos compartimos en el grupo de WhatsApp como un comportamiento normal. Si es tan evidente quiénes somos los normales y quiénes hacen las cosas mal, no entiendo por qué me tocó a mí. Debe haber un error, porque el bien siempre vence. Primero, harían falta muchas más vidas para terminar de comprender la indiscernible distancia entre un bien y un mal, que siempre se tocan. Y segundo, no hay un error. Hay que detener por lo menos a 10 personas por hora. No importa por qué, ni quiénes, ni dónde. Tanto texto teórico escrito sobre el tema y ahora, cuando lo ves encarnado, no lo reconoces. Te juro que hubiera querido que la detuvieran a la madre, se lo merecía, pero bueno, no se les puede echar la culpa a las estructuras y después enojarse porque alguien está enajenado. En cada estación había grupos de soldados alrededor de los molinetes vigilando las boleterías. En la segunda estación de mi recorrido vi un grupo de personas detenidas. El subte se detuvo y quedamos frente a frente mirando los cuerpos erguidos contra la pared. Algunos esposados, otros no, pero todos cabizbajos, avergonzados, adiestrados. Los observamos en silencio como entendiendo que era imposible entender. Pero la madre seguía murmurando sobre los niños, encorvándose sobre ellos para que nadie los escuchara. El más grande me miró en un momento con cara de nadie. Elige a sus padres, o eso quise creer yo observando su gesto de tedio. Enajenados. Siempre me gustó la palabra. La presencia de la ajenidad, pero no como una falta, sino como una disposición de poder. No el otro débil, sino el otro poderoso. Algo otro que me oprime, que me toma, que me produce, que me da ser. Ni siquiera que me saca a mí mismo, sino que constituye como un sí mismo. ¿Pero qué es un sí mismo? ¿Hay un sí mismo? Y si así fuera, ¿cómo me relaciono con el otro? Porque aquí el otro no me solicita, sino que me domina. Dispone de mí, pero para su propia expansión. Dispone de mí enajenándome, o sea, haciéndome creer que hay un sí mismo, y que coincide conmigo, y que es autónomo, y que es libre, y por sobre todo, que nadie dispone de mí. Interesante conflicto entre un uso cotidiano de la palabra enajenación o alienación, como alguien en estado de desesperación, de crisis nerviosa o de un sacarse de sus lugares propios. Estoy enajenado con el trabajo, no pienso en otra cosa, no puedo conectar con mis cosas. Y por el otro lado, este uso conceptual, enajenados estamos todos los que nos encontramos tranquilos, cómodos, en paz y seguros, asumiendo que elegimos este trabajo que nos representa, que elegimos esta sociedad,
donde nos realizamos, que decidimos permanentemente sobre nosotros mismos. Enajenados estamos los que creemos que lo que es no esconde otra cosa que lo que se nos manifiesta siendo. Otra vez el genio maligno cartesiano, otra vez la caverna de Platón, otra vez la ilusión del río de Heráclito. ¿No será toda la filosofía solamente un mismo motivo resignificado infinitas veces? ¿Y quién me enajenaría? ¿Quién me hace creer que estoy siendo libre cuando no lo soy? ¿Quién me hace creer que ahora estoy más seguro cuando solo veo soldados por todos lados? Mamá, los soldados me dan miedo, dijo en voz alta el nene que me había mirado. Muchos pasajeros lo miraron ahora a él. La madre se puso muy nerviosa y lo cayó apretujándolo sobre sí. Contra una puerta, un joven de rastras lo acompañó. Tranqui, capo, a mí también. Vi que el niño, a pesar de la atención de la madre y de su propio miedo, se sintió un poco aliviado. Tanta cháchara igualmente en algún punto hace eclosión. Si la enajenación fuera tan perfecta, nunca habría una fisura, o peor, hasta se pergeñarían fisuras funcionales. No habría fisuras porque hasta las fisuras serían parte de la enajenación. Pero al chico el soldado le da miedo, mientras que a su madre le da paz. ¿Será todo parte del mismo dispositivo? Y siempre la pregunta indebida de la filosofía: ¿por qué hay soldados? Hay un texto de Paul Ricoeur donde el autor agrupa a Marx, Nietzsche y Freud bajo el mote de maestros de la sospecha, también conocidos como la escuela de la sospecha. El texto está dedicado a Freud, y por eso hay más un interés por mostrar a estos tres pensadores como críticos de la idea de la conciencia. Esto es, de la idea de la conciencia como un ente autónomo, y por eso escindido de sus determinaciones constitutivas. O sea, la conciencia también es un constructo, algo al mismo tiempo difícil de comprender, mientras sigamos entendiendo que toda construcción, a su vez, es fruto de una conciencia. ¿Quién construye la conciencia sino otras conciencias? Pero hay en este juego circular la posibilidad cuando menos de restarle fuerza a la voluntad individual y sobre todo a la convicción racional de autodeterminación de la conciencia, o sea, a que somos dueños de nosotros mismos. Somos y no somos dueños, somos y no somos causa. Hay estructuras que nos exceden y determinan, pero que en tanto estructuras han sido establecidas por el ser humano. Claro que la circularidad molesta. Ricoeur visualiza que los tres pensadores denuncian la omnipotencia de la conciencia, invisibilizando su carácter histórico, cultural y hasta corporal. Las razones económicas en Marx, la acción de la voluntad de poder en Nietzsche y el inconsciente freudiano. Pero además, como en el caso de nuestras frases, o una categoría o título, dispara toda una serie de aperturas de sentido que permiten reordenamientos conceptuales. Es cierto que estos tres pensadores son pilares de una actitud de sospecha que cruza la crítica filosófica tradicional con la facticidad de su tiempo. Hacer filosofía siempre es estar en el lugar de la sospecha, del desenmascaramiento. Pero es evidente que los enmascaramientos se reconfiguran con las épocas. La sospecha platónica y la sospecha marxista pueden tener algunos marcos en común, pero hablan de mundos distintos. De ahí tal vez lo extemporáneo de la filosofía, que permite usar categorías platónicas o marxistas solo vigentes para su mundo histórico, de modo no histórico, o más bien transhistórico, y desposeyéndolas de su facticidad. Utilizarlas entonces como metáforas para comprender narrativamente coyunturas de otro tiempo. Hay una singularidad en la sospecha decimonónica. Hay un capitalismo industrial pesado emergente. Hay
una modernización que arrasa con tradiciones ancestrales. Hay nuevas dolencias colectivas, desconfiguraciones existenciales. Hay electricidad, hay ferrocarriles, hay nuevas formas de explotación. Pero también hay una historia que se enlaza, ya que si algo extienden los maestros de la sospecha, es la concatenación de acontecimientos históricos que hacen del presente siempre un relato tipológico, esto es, la sustanciación narrativa de relatos previos. Tal vez la peor de las sospechas es que somos protagonistas de relatos que otros escriben y de los cuales, sin embargo, nos sentimos sus autores. Por eso, al mismo tiempo, lo más radical de estos pensadores es haber comenzado a horadar aquel lugar donde más se asienta la posibilidad de construcción de nuestro sentido común, en la idea misma de naturaleza. El subte llegó a la estación Federico Lacroze y muchos pasajeros bajaron. Otros quedaron y otros pocos subieron. A veces me da la impresión de que las estaciones son las excusas para que los subterráneos hagan su ronda. Ir y venir. Volver a ir y volver a venir. Siempre de paso. Como en ese cuento de Cortázar, donde un repentino embotellamiento creaba otro orden, que al par de unos días se desordenaba para volver al orden original. Y en el medio pasaron cosas. Sucedió algo que se vivió en su potencia máxima para luego desinflarse. El subte todo lo fluidifica, todo lo transitoriza, todo lo vuelve contingente. Recuerdo a un preceptor en la secundaria que ante el temor que nos causaba el jefe de preceptores nos decía: imagínenselo en un subte, transpirando en verano, sofocado por los otros pasajeros. No es nadie. Cada vez que les griten, cierren figuradamente los ojos e imagínenlo. Todos viajamos en subte. Todos nos vamos a morir. Marx desnaturaliza. Tal vez sea lo más radical de su filosofía. Todo lo que vivenciamos como algo propio de la naturaleza, tanto de las cosas como del ser humano, es desenmascarado como un mecanismo de poder. Marx visualiza el carácter ideológico de todo aquello que en la vida cotidiana descargamos de ideología. Marx entiende que la principal necesidad del poder es internalizarse, ocultando su interés. La desnaturalización es la clave para que aquellos que viven una situación de injusticia no la visualicen y por lo tanto no reaccionen. Solo se trata de eso, de que no reaccionen, o peor, de que se asuman ciertos criterios fundantes como naturales para que así hasta el más perjudicado lo crea inamovible, inmodificable. Hay subte porque hay estaciones y no al revés. Hay estaciones porque hay subte. Sí, no tiene sentido. ¿Cómo puede alguien pensar que primero está el viaje y después los lugares? ¿O no es la vida un incesante sucederse de estaciones y de situaciones? Pero, ¿será así? ¿Y si fuese al revés? Si nacimos para morir, ¿no podríamos pensar la existencia como un viaje infinito al que intentamos darle sentido y detener estableciendo paradas, acontecimientos, situaciones? Si nacemos para morir, ¿no son, por ejemplo, los cumpleaños entonces más que reacciones desesperadas para que la cosa se detenga? Con lo cual, la pregunta se invierte una vez más. ¿A quién le conviene un determinado tipo de orden frente a otro? O también, ¿por qué conviene que se crea que un orden es algo propio de la naturaleza misma de las cosas? No este o aquel orden, sino que haya un orden que se lo crea único. Los órdenes buscan reproducirse a sí mismos. Buscan perseverar en su ser. Para Marx hay un orden más elemental, pero no por eso natural, que prevalece al resto
y a partir del cual el resto cobra sentido: el orden económico. O mejor dicho, la organización social del trabajo que coacciona a la gran mayoría de la población a trabajar para que una minoría se beneficie con el fruto de esa labor. Para lograr este consenso de opresión, el poder necesita, según Marx, naturalizar ciertos conceptos que su inmutabilidad traman un sentido común que justifica la explotación del hombre por el hombre. Hace falta naturalizar nociones como individuo, propiedad privada, familia, patria, libertad individual. Toda una sinfonía ideológica tranquilizante, aseguradora, ordenadora y sobre todo simple de comprender. ¿Cuánto tardamos en aprender el diccionario de criterios, prácticas y ritos que nos constituyen como sujetos? Nada. Ni siquiera llegamos a aprenderlos. Ya los tenemos instalados, preconfigurados. Claro que, si desnaturalizamos tanto, la sensación es de un vértigo insostenible. ¿Por qué preferir que se nos caiga el mundo, si el mundo funciona tan bien así? ¿Por qué preferir que todo lo sólido se nos disuelva en el aire? Un fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. Así comienza el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, publicado en su primera edición de forma anónima y editada con la firma de sus autores solo en 1872. Pero, ¿por qué un fantasma? ¿Qué es un fantasma? ¿Cómo recorren los fantasmas? El subte no reanudaba el recorrido. Los cuerpos deseaban que el viaje continuara, pero el subte no arrancaba. Comienza a darse entonces algo así como un malestar general, un tedio por estar ahí y no poder disponer. El cuerpo que hace fuerza para que la cosa se mueva, pero no se mueve. Y una vez más, uno no entiende por enésima vez que nunca nada depende de uno y que por más fuerza que se haga la cosa no se mueve. Recién allí reparo que mi celular estaba sin batería y que no lo había recargado durante la noche. La incomodidad motiva también a la búsqueda de cualquier acción como para llenar de contenido lo que se ha abierto. Es que se ha abierto lo abierto, y eso es lo insoportable. La percepción del momento antes, el sujeto en su constitución. Lo abierto llama a algo. Un celular, un libro, un recuerdo. Observar entre los pasajeros con quien tendrías una fogosa relación sexual. Algún sticker pegado en la pared. La señalética de las estaciones. Lo abierto llama, y ese algo nos constituye como sujeto. Y sin embargo, antes está la llamada. ¿Quién llama? ¿Podría no llamar? Si todo sujeto se va configurando en la necesidad de rellenar ese hiato ontológico originario con algún sentido, que más que un sentido se vuelve solo un medio para que el sujeto se conforme, ¿no somos todos entonces fantasmas? El chico de rastas se me acercó. Mi aspecto derruido evidentemente le dio confianza. «Estamos fritos», me dijo. «Mirá que en la escuela cuando estudiaba la historia argentina y veíamos lo de la dictadura y todo eso, me acuerdo que con unos compañeros decíamos, qué suerte no haber nacido en esa época». Igual le temo más a esto, ¿entendés? La democracia que llama al ejército para que la cuide. Un suicidio inducido. Perdón que te hable así. Te tengo visto de algún lado. Pero justo en ese momento, en la zona de boleterías, se produjo una corrida y nos agolpamos sobre la puerta y las ventanas. Vimos cómo 3 soldados con sus rostros siempre impávidos traían finalmente a una mujer, que parecía como de 50 años, que no paraba de insultarlos. «¡Milicos hijos de puta! ¡Hijos de puta!», los insultaba y lloraba,
como quien no puede creer estar vivenciando lo que ya creía acabado. La madre volvió sobre su hijo mayor. ¿Ven? No se insulta a los soldados. Estoy convencido de que si no hubiera estado en ese momento con tanta cosa en la cabeza, no me hubiera reprimido tanto y hubiera saltado sobre la yugular de la madre, aunque sea simbólicamente. Pero todavía pude reprimirme, por suerte, y seguir siendo sujeto sujetado. Pero mamá, le respondió el chico como recitando de memoria, el pueblo tiene derecho a resistir cuando el poder no es legítimo. El chico de rastas empezó a aplaudir como loco, con una cara de felicidad infinita. La madre se puso toda colorada y quedó inerte, como no pudiendo reaccionar frente a tamaña respuesta. El vagón entero concentró su atención en ese diálogo. ¿Quién te dijo eso?, pudo a tientas susurrar la madre. Lo aprendí en la escuela, ma, respondió la inocencia hecha niño. Me saqué un 10 en esa prueba de ciencias sociales. ¿Por qué un fantasma? ¿Qué genera la posibilidad del comunismo en la mente de quien tiene normalizado al capitalismo como la forma natural de comportamiento humano? ¿Qué genera la crítica de Marx a ese tipo de orden que de tan instalado en nuestros huesos resulta imposible vislumbrarlo como contingente? El movimiento conceptual que provocan las ideas de Marx hacen tambalear las peores o mejores estructuras, aquellas que desde su invisibilidad nos proveen la seguridad cotidiana. Como que esta remera puede no ser mía, como que por mi trabajo no recibo una retribución directa, como que hay algo más importante que mi familia y que la patria, como que mi salario siempre es injusto, como que la religión, el arte, la escuela, el derecho y el Estado, entre otros, no son más que estrategias para consolidar una injusticia y una injusta relación de explotación. Como que lo que pienso, siento y deseo no es lo que yo pienso, siento y deseo, sino lo que otros necesitan que pensemos, sintamos y deseemos. Recuerdo una vez en casa de mis padres describiendo el comunismo en una merienda ante un grupo de amigos de ellos. Recuerdo que uno que siempre me había caído muy simpático simplemente me miró a los ojos y me dijo: «Eso es delincuencia». Tal vez sea la única forma de poder darle forma a lo que le quita toda forma, a lo que uno tiene ya formado. Colocarlo en el lugar de la ausencia, de la falla, de la falencia. En el término delinquir, etimológicamente hay una presencia de la palabra falta. La desnaturalización de la propuesta de Marx provoca una mezcla de angustia, miedo y desesperación. Provoca lo mismo que provocan los fantasmas. Los fantasmas aterran. Y el terror no se agota en la contrapropuesta de un supuesto comunismo frente al capitalismo naturalizador. El terror se nos impone cuando nos damos cuenta de que nada es natural y que todo orden persigue siempre un propósito de control o como mínimo de abdicación existencial. Todo puede ser de otra manera. Eso es insoportable. Pero el primer paso de conmoción se produce cuando nuestra propia cotidianeidad se nos desmorona. ¿Por qué no arranca el subte? Cambio prontamente la madre de Eje. Señora, la felicito por su hijo, la abordó el joven de rastas. La madre entendió la ironía, pero no pudo consigo misma. Gracias, mi hijo fue abanderado. ¿Te puedo preguntar algo?, fue por más decididamente el amigo de rastas dirigiéndose al niño. ¿Vos entendiste lo que dijiste? Pero justo la mujer, detenida,
logró zafarse de los soldados y cuando se disponía a escapar, uno de ellos le pegó violentamente con la culata de su fusil en la cabeza. Todos miramos impávidos la escena, sin creer lo que estaba sucediendo. Muchos empezaron a insultar a los militares, mientras yo logré escuchar que el soldado golpeador vociferaba: «¡Me pegó una cachetada!». El muchacho de rastas fue de los primeros que salió del vagón, junto con un par más, intentando cercar a los soldados, que rápidamente formaron como una figura militar de ataque. No podía creer estar presenciando esa escena en un país democrático. No podía creer estar presenciando esa escena. No podía entender a esta altura lo que significaba una democracia, que, para supuestamente salvarse, se autodestruía, pero sin aviso. Las puertas del vagón se cerraron y el subte continuó su marcha, dejando a muchos en la estación. El nene me miró y me respondió a mí: «Obvio que entiendo lo que digo». El Estado siempre va a ser cómplice de las clases dominantes. Llegamos a la estación Tronador. ¿Y Julia? ¿Y Martín? ¿Y la angustia? ¿Por qué un fantasma? En primer lugar, por la invisibilidad. La clase obrera es una clase invisibilizada, en tanto no se la reconoce en su lugar de expropiación. Se considera que el obrero en el capitalismo tiene los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y así se opaca una variable fundamental para comprender su entidad. El obrero no es un ser libre que puede negociar sin determinaciones sus condiciones de trabajo. No vemos al explotado. Consideramos en todo caso que ese supuesto lugar desigual es propio de la naturaleza de los vínculos humanos y, para peor, dotamos a la estructura de un aparente lugar de partida igualitario. No entiendo. Hay una negación en el obrero, en el dominado, en todo aquel que ocupa un lugar de complementación material. Suponemos una condición original donde todos somos iguales, desde donde, en virtud de nuestros méritos, vamos ocupando lugares en la escala social. Desde esa perspectiva, nadie nace explotado o desigual, sino que se llega a la desigualdad como consecuencia de la competencia natural propia de la especie. ¿Qué competencia? No estoy defendiendo esto, no me apures. Solo estoy argumentando, explicando razones que aduce el capitalismo para legitimar la desigualdad social. De hecho, es esta invisibilización la que hace del obrero un fantasma. Nadie puede verlo desde esta perspectiva. Es más, provoca un fuerte enojo su falta de agradecimiento. ¿Cómo, en lugar de agradecer el trabajo conseguido, se queja de una injusticia estructural? ¿Y cuál sería la injusticia? La explotación. Un término que conviene pensarlo técnicamente y no moralmente. La explotación es extracción de plusvalía, o sea que alguien trabaje a cambio de un salario que solo cubre un porcentaje muy bajo del valor de lo que se produce. Cuando el capitalista te contrata, nunca te va a pagar por la totalidad del valor de tu trabajo. Si no, no te contrataría. Necesita siempre quedarse con su ganancia. Pero su ganancia sale de tu trabajo. Vos estás trabajando de más para que él se lleve su ganancia. Suponete que trabajás 8 horas para producir 10 pares de zapatos y que esos zapatos se venden luego en el mercado a un valor. Lo que a vos te va a llegar de ese valor es infinitesimal, el salario, cuando en realidad, en términos ontológicos, el valor de cualquier cosa surge del trabajo puesto en ella. Eso es explotación, que otro, se quede con el fruto de tu labor. Y más allá de cuánto sea esa ganancia, que en general la diferencia es abismal, lo que está mal diseñado para Marx es el sistema. ¿Por qué alguien, descontarle los costos, se tiene que llevar sin hacer nada, o casi nada, el valor de mi trabajo? Y es más, comprarle a alguien su fuerza de trabajo
ya es de por sí una situación de injusticia, ya que el que la vende lo hace porque no le queda otra. Lo hace para no morirse de hambre. Tremendo. Pero, pero lo que está corrompido es el sistema en su totalidad, no hay salida. Exacto. No hay forma, no hay reforma al sistema, sino solo revolución. Barajar y dar de nuevo. ¿Te das cuenta por qué entonces la metáfora del fantasma? Y además te agrego, la clase obrera, por esto mismo, es inclasificable. No sabes si son seres libres o esclavos, autónomos o dependientes, siempre en la frontera, como los fantasmas. No sabes si están vivos o muertos, o en la frontera entre la vida y la muerte. No sabes si son seres humanos o espectros reales o imaginados. La clase obrera es un hecho irracional. No encaja. No encaja en la racionalidad moderna de un ser autónomo cada vez más dueño de sí mismo. Sobre todo, no encaja cuando exige. Y peor, cuando toma conciencia de sí. Claro. Hola, ¿cómo están los dos? Y en ese caso, como decían antes, aterra. Es fantasma porque su reclamo es de tal radicalidad que desmorona nuestras intuiciones cotidianas básicas, y entonces nos asusta como cualquier fantasma que desafía lo reconocido. Porque si, como vos decías, hay una explotación estructural, en realidad el problema estriba en partir históricamente siempre desde la desigualdad en la distribución de la propiedad. Hay una distancia insalvable entre lo teórico y lo histórico, concreto y material. Todos los seres humanos son seres iguales conceptualmente, pero en los hechos nacemos en situaciones sociales desiguales. Y eso no se compensa nunca. Ni siquiera el Estado, que debería, creo, propender a la compensación, lo hace, sino todo lo contrario, termina siendo funcional a los intereses dominantes. Por eso se cae todo el sistema, ya que este hilo conceptual conduce a rever los estamentos mismos de nuestro sentido común. La extracción de plusvalía, por ejemplo, pone ya en crisis la legitimidad de la propiedad privada. No entiendo cómo pensarnos a nosotros mismos, a nuestro vínculo con el otro y nuestra conexión con las cosas por fuera de la idea de propiedad privada. Eso también generan los fantasmas. Extrañamiento. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Así, sin más. La angustia. Se supone en algún lugar, repito, se supone que tendemos a lo sólido. ¿Por qué? No sé. Si lo sólido es un tránsito. Si en términos absolutos venimos del aire y vamos hacia el aire. O desde antes del aire y hacia después del aire. La angustia porque todo al final igual se desvanece. Es que, por más angustia, igual se desvanece. Se vuelve vano, vacuo, vacío. En la palabra desvanecer no solo está el vacío, sino lo vano. Lo que igual no se logra, como si el morir fuera una impotencia, algo que nos interrumpe y nos imposibilita. Pero ¿quién dijo que la vida tiende a lo sólido y no a su perpetuo desvanecimiento? Lo sólido garantiza estabilidad, identidad con uno mismo. El conocimiento, por eso, aspira a lo sólido, a los conceptos fuertes, a las leyes que en sus regularidades explican todo fenómeno. En todo caso, en una realidad que en su devenir se anonada, la búsqueda de solidez nos reconfirma en nuestra trascendencia. Algo se destaca de lo corrompible, algo que se escinde de lo que decae y pelea por su ser. Ese algo, esa metáfora, ansiolíticamente nos calma.
Si el recorrido suponemos que ha sido desde lo etéreo a lo sólido, desde lo informe a lo firme, lo que no puede suceder es que lo sólido se desvanezca. Afirmarse a la solidez, aunque a sabiendas de su impostura, para no ir vislumbrándonos en nuestra disolución. Como dar un paso, sino sabiendo que somos solo un impas entre la nada y la nada. Pero podría ser al revés. ¿Y si solo pudiéramos dar un paso porque somos entre la nada y la nada? Y además, ¿quién dijo que dar un paso era lo importante? En realidad, venimos decayendo. Esto es, la historia de nuestra historia es la historia de una caída. Las metáforas de la metafísica nos han arrojado a una caída infinita. Es cierto que deconstruimos para intuir por dónde se han producido las diversas construcciones, pero ya estamos puestos en un mundo de solidez. No hubo elección. Nacimos de un padre y una madre, nacimos en una familia, nacimos en un mundo de entidades que ya siempre significan algo. Al desvanecerse lo sólido, retorna a la angustia, porque la angustia siempre tiene la forma del retorno. Casi como si crecer fuese una forma de desidentificación. Desidentificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Ya nada es lo que era, o sea, todo puede ser de otro modo, y de hecho lo está haciendo. Nada sobrevive al tsunami del desvanecimiento, ni la patria ni la familia, ni la propiedad ni el sexo. Pero esta libertad marea. Lo humano siempre en esa oscilación prudente entre la pérdida de todo orden y el llamado desesperado a que algo se mantenga firme, traicionando todo el tiempo su propia traición. Una oscilación que en algún momento pierde la posibilidad de su dominio, ya que no es la conciencia la que determina su ser, sino el que determina la conciencia. Y entonces, ¿por qué lo sólido se desvanece? ¿Quién o qué lo disuelve? ¿Y si es en el aire, queda algo? La frase se encuentra en la primera parte del Manifiesto Comunista, que lleva como subtítulo Burgueses y Proletarios, donde se va desarrollando principalmente la historia reciente de los cambios materiales, tecnológicos y económicos que se fueron produciendo con el capitalismo. El libro, escrito como un programa de acción, desde 1872 aparece ya no anónimo, con los nombres de Marx y Engels, y se vuelve algo así como la mejor síntesis de la crítica marxista al capital. De alguna manera, el lenguaje del manifiesto inaugura una semántica en la cual aún estamos arrojados. Como explica Horatius Tarcus, sus términos son aquellos con los que aún pensamos la política. Clase social, modo de producción, lucha de clases, dominación, revolución. Y en su necesidad de escribir los cambios que se fueron produciendo con la instalación del capitalismo industrial, Marx delinea, al decir de Marshall Burnham, una conflictiva caracterización de la experiencia de la modernidad. Suma o resta que todo lo sólido se desvanezca en el aire. ¿No hay en el debilitamiento de las estructuras macizas e inmutables de la tradición un comienzo de la emancipación de lo humano? Claro que el problema se complejiza. ¿Es la modernidad una experiencia emancipadora? O peor, ¿se puede pensar al capitalismo con un momento de positividad que destruyó los viejos dispositivos dogmáticos? Podríamos leer con Berman que hay en el manifiesto cierta lectura deslumbrante por parte de Marx de los cambios que impulsa el sistema capitalista. Es que en el relato de las transformaciones que va forjando el capitalismo se entremezclan cuestiones materiales y existenciales. El capitalismo despoja aura,
profana, desencanta, seculariza, desdiviniza, pero sobre todo materializa. Hay una intrincada relación entre capitalismo y modernidad, que va horadando la solidez de aquellas bases sobre las cuales se venía sosteniendo ancestralmente nuestra cultura. Como dijo Daniel Bell, la modernización capitalista provocó al mismo tiempo la atenuación de los imaginarios existenciales. La transformación incesante de la máquina sigue la misma lógica que la transformación incesante del espíritu. Y así como en nombre de la acumulación capitalista van cayendo todos los parámetros morales, del mismo modo, en nombre de la liberación van cayendo todos los parámetros morales, políticos, culturales. La modernidad provoca un cisma cultural, sobre todo porque se pone en guerra contra sí misma. ¿De qué hablamos? Como bien propone Gianni Battimo, se necesita una secularización de la secularización, una hipersecularización. El capitalismo desplaza al viejo mundo, pero se consolida desde su fugacidad como nuevo orden. Muere el rey, pero se diviniza la sociedad del trabajo, de la producción y del consumo. Y el problema de fondo no se resuelve. ¿Por qué hace falta un orden? Como expresa el mismo Marx en un libro de la juventud, La cuestión judía, se salió de un mundo religioso que fomentaba una contradictoria doble vida, todos iguales ante Dios pero desiguales ante la ley, y se ingresó a un mundo secular donde la doble vida permanece, todos iguales ante la ley política, pero desiguales en la estructura económica. ¿Se trata de revolucionar este orden o de revolucionar el orden en sí? ¿Hay un orden natural o la naturaleza es la metáfora más eficiente para instalar un tipo de orden? ¿No será esta experiencia de modernidad funcional a las formas en que se desarrolla el capitalismo? Pero en cada una de las estaciones la escena se repetía. Los soldados replegándose y cada vez más gente acechándolos, tomada por una fuerza que superponía enojos, vocación democrática y hasta el hartazgo con una realidad cada vez más evidentemente manipulada. La filosofía de la sospecha no da un respiro. Todo, pero absolutamente todo, es puesto a disposición de un gran entramado que casi siempre es conspirativo. Y así, desmantelando conspiraciones, se echa a mano a más conspiraciones. Si la deconstrucción de la conspiración solo es posible desde la hipótesis de otra conspiración, quien gana, seguro, es la conspiración. Ponele que todo está diseñado como una gran Matrix para dominarnos. ¿Hace falta que haya alguien, personas, detrás de ese gran dispositivo? ¿No recaemos entonces en lo mismo que se está cuestionando? Porque una cosa es sostener que la verdad es un mito, que no podemos no vincularnos con la realidad sino en la forma de mito, y que esa imposibilidad anida en la propia estructura de nuestro lenguaje, o sea, de nuestro pensamiento. Pero otra cosa es poner como causa de todo este operativo a alguien concreto, al señor Pindongo, la empresa Pindapoy, o lo que sea. Es que cuanto más personalicemos el poder, más lo vamos a sentir aprehensible. Y por eso combatible. Pero cuanto más se nos vuelva una estructura, más se nos difumina, se nos esfuma, o peor, se nos internaliza, se nos vuelve propio y se apropia de nosotros. Por eso la conspiración tiene algo de farmacológico. Un ansiolítico ideal, que ordena al mundo en su ideal. Claridad absoluta sobre quiénes son los amigos y quiénes los enemigos, desestimando que ambos conceptos se confunden. Claridad absoluta adentro, aunque fuera todo esté oculto.
El Congreso, en sesión extraordinaria muy presionado por la opinión pública, promulgó el estado de sitio en consonancia con el Poder Ejecutivo. Toda la oposición estuvo de acuerdo en que, ante los sucesos de Martín en el subte, el país necesitaba de un cuidado especial, de un tratamiento ejemplar. Martín había desenrollado una madeja sin fin. Se había constatado en menos de 24 horas la existencia de una red terrorista que en cualquier momento asaltaba al poder en nuestra Argentina bendita. Los expertos en seguridad mostraron todas las pruebas, debidamente clasificadas y pedagógicamente explicadas en los medios, para que todos los argentinos entendamos de una buena y definitiva vez dónde está el mal y dónde está el bien. No hubo fuerte rechazo a la medida. Nadie del cuerpo político institucionalizado se opuso, salvo por un grupo de referentes marginales que rápidamente fueron apartados desde el consenso público o por delirantes o por cómplices. El estado de sitio decretado llamaba a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de la seguridad interior. La clave del estado de excepción siempre es la misma. Ante la amenaza de subversión de las instituciones, se habilita una zona por fuera de la ley que resguarde a la ley de sus propias debilidades. De última, se habilita desde la ley a las Fuerzas Armadas a ponerse por fuera de la ley, para cuidar el orden, o sea, a la ley. Incluso el acto legal por el cual se les concede esa prerrogativa de poder incluye su lugar de exclusión. Ha sido legal la promulgación de la ley que llama a las Fuerzas Armadas a suspender la ley para cuidar la ley. Es el clásico, necesito un tiempo de distancia, que uno de los dos de la pareja propone para supuestamente salvar a la pareja. Resultados posibles. 1. Se rompe la pareja. 2. Se sostiene el estado de suspensión indefinidamente. O 3. Se regresa, pero la pareja incorpora ese momento de separación como un trauma, o sea, no se salva. Cuando llegamos al final del recorrido en la estación Rosas, el cuadro ya era de lucha cuerpo a cuerpo. Por suerte, hasta ahora ningún soldado había disparado, aunque el desenlace más temido era inminente. El niño se le zafó a la madre para ir a insultar, junto con el resto de la gente, a los soldados. Busqué la cara desfigurada de la mujer, pero no la encontré, ya era otra. Bien agarrada de su hijo menor, miraba consternada la escena. Algo del orgullo por ese 10 en sociales tiene que continuarse al ver a un niño de 11, 12 años desde atrás amontonarse con una primera, para él, expresión del pueblo, e insultar casi en voz baja a quienes él por suerte entiende, gracias a la escuela, desafían la soberanía popular. O tal vez no, y a la madre solo le dio una protolipotimia, absolutamente desbordada por la situación, quedando así medio paralizada, mientras la estación Rosas, en los andenes, se va pareciendo cada vez más a la guerra de Vietnam. Con corridas por todos lados, objetos que empiezan a volar por los aires y a la espera por el disparo anhelado de uno y otro lado que nunca llega. Abramos la frase. Dice el texto: todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado. Asociamos naturalmente sagrado con sólido y profanar con licuar, debilitar, disolver, pero sobre todo toma más fuerza el planteo binario que hace del primer factor algo jerárquicamente mayor, o por lo menos pleno, ya que del otro lado del esquema vamos tendiendo rápidamente al nihilismo. Profanar es desvanecerse en el aire, o sea, devenir nada. ¿Pero es tan así? ¿No hay incluso en el marxismo un llamado a la profanación de las estructuras
que vienen reproduciendo un orden estático legitimador de las diferencias sociales? ¿No son justamente la propuesta de Marx y su sospecha las que, con el objetivo de la desnaturalización, nos reconcilian con el cambio permanente, con la contradicción? O dicho más brutalmente, ¿se trata de propender a un ejercicio de profanación permanente o de subvertir estas estructuras para imponer otras? ¿Se trata solamente de un cambio de estructura o de la conciencia del carácter contingente de toda estructura? Abramos un poco más. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado. Y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Tal vez la profanación desidolatre tanto concepto cerrado y permita abrir una reconfiguración de los lazos sociales por fuera del sentido común establecido. Tal vez profanar aquellas verdades incólumes que justificaban y ratificaban la explotación de clase permita que nos repensemos desde otro lugar en tantos seres humanos en relación a lo que hacemos. Profanar para restituirnos. Pero, ¿hay un origen? Profanar lo incuestionable para poder pensar desde otras múltiples maneras. Profanar porque lo sólido busca permanecer en la tierra, y por eso hay que hacerlo volar por el aire, serenamente. En realidad, Marx está describiendo la diferencia específica del mecanismo capitalista, que lo distingue de otros modos de producción, una revolución incesante de los medios de producción animada por una búsqueda de acumulación continua. No deja nada en pie. El objetivo acumulativo del capitalismo prioriza en todo trabajo su aspecto productivo a despecho de su faceta vocacional. No se trabaja para la autorrealización, sino para la expansión del capital, o sea, para su crecimiento exponencial. El objetivo primordial del capitalismo es la acumulación permanente, y por eso todas las prácticas cobran sentido en función de ese objetivo. Así, las tecnologías presentes en las herramientas de trabajo deben ser siempre renovadas, revolucionadas, para que puedan seguir creciendo los resultados. El capitalismo se expande cuando innova y sobre todo cuando esa innovación permite un salto exponencial en la capacidad acumulativa. Conclusión. Todo se vuelve viejo muy rápidamente, ya que el deseo del capital es ir expandiéndose de modo radical. Ninguna fábrica, ninguna organización del proceso productivo, ninguna táctica de management puede ser idéntica a sí misma durante mucho tiempo. Solo lo nuevo garantiza el desarrollo de la productividad. La clave del capitalismo es la renovación permanente. Uno de los soldados finalmente trastabilló y cayó al suelo. La masa se le fue encima de inmediato, entre ellos el niño. La madre comenzó a gritar desaforada, mientras muchos pasajeros clamaban para que no le hicieran nada al soldado. «¡No lo maten!», gritó un señor anciano a mi lado. «¡Eso nos convierte en lo mismo!». Por suerte parece que el grito hizo efecto, o por lo menos eso quise creer yo. Al ver que el cúmulo de gente se iba enderezando con lentitud y el soldado, un poco con vergüenza, terminó zafándose a codazos y volviendo a su formación con dificultad. Su rostro ya tenía vestigios de sangre. «¿Vos decís?», se me acercó el señor a hablarme, «que este acto de humanidad lo va a impactar de alguna manera en su vida y después de una crisis grande dejará las armas y pondrá un negocio de comida saludable». Subí mis hombros sin darle lugar a su humor, más preocupado en realidad por entender por qué el señor y antes el joven de rastras se me acercaban a hablar habiendo tantas personas en el lugar. ¿Tendré algo? ¿Daré confianza con mi forma de pararme?
Ni siquiera habíamos salido del vagón. El niño corrió hacia su madre y se abrazaron. ¿No sabes, mamá? Puede tocar el arma. La mamá finalmente empezó a llorar y entre sollozos pudo decirlo a su hijo. Creí que lo mataban. El chico le respondió como al pasar. ¿Estás loca? Si la vida es sagrada. ¿Qué, qué es lo sagrado que se profana, según Marx? La revolución incesante de los medios de producción inédita, dice Marx, se lleva puesta a todas las estructuras institucionales vigentes. Lo que comienza siendo una innovación tecnológica al servicio de la productividad industrial, termina siendo un resquebrajamiento superestructural de los vínculos sociales y por ende de sus formaciones institucionales. Lo que comienza siendo la invención de la máquina de vapor o de la electricidad o de un subte o de un microchip implica toda una serie de transformaciones en nuestra forma de vida. Por eso, el materialismo histórico de Marx entiende que las clases sociales se encuentran siempre asociadas a determinado tipo de tecnología presente en cada época para el trabajo. Por ejemplo, no tiene sentido pensar en la existencia de trabajo obrero en la antigüedad, ya que las disposiciones sociales se entraman con el modo en que se trabaja en cada época, en función de las herramientas laborales existentes. ¿Qué es lo sagrado que se profana entonces? Todo, ya que estos cambios materiales entran en colisión con las instituciones que en cada época histórica se fueron gestando. Cambian mucho antes las tecnologías de trabajo que el sistema jurídico institucional, provocando entonces un conflicto social. Las nuevas clases privilegiadas por los cambios productivos no se ven acompañadas por el sentido común de su época. O por ejemplo, en lo micro, la revolución informática exige modificar las formas pedagógicas de dar una clase a jóvenes nacidos en el clímax de la virtualidad. Pero el aula se resiste al cambio y endiosa el conservadurismo didáctico. Guarden los celulares, computadoras solo para resúmenes. Hay que volver a la autoridad del maestro. Es mejor la memoria cerebral que la capacidad ilimitada de memoria que garantiza un microchip. Claro que los alumnos se van incomodando, mientras los propios docentes se van sintiendo cada vez más extrañados con su propia actividad. Comienza la profanación, sobre todo porque el establishment suele defender lo instituido en nombre de lo conservado, o sea, de lo sagrado. Pero, ¿qué es lo sagrado? Dice Agamben que lo sagrado en las viejas prácticas religiosas era aquello que se separaba del uso de los hombres para ser ofrendado a los dioses. Se sustraía del uso, comida, ropa, cosas, lo que fuere, y se consagraban a la divinidad. En el ser humano no disponía más de aquellos. Su acceso le resultaba vedado. Consagrar, esto es, hacer sacro, significaba entonces expropiar del derecho de los hombres toda una serie de elementos que pasaban a tener otra entidad, una entidad sagrada. Lo sagrado emergía así como una zona separada, prohibida para el ser humano, que sin embargo en su adoración lograba o no recibir sus dones. ¿Qué tiene que ver todo esto con Marx? Profanar entonces significaba no solo lo contrario, restituir las cosas al uso de los hombres, sino entender que todo acto de profanación supone una restitución. Me apropio de lo que me han expropiado. Y aunque la expropiación poseía fines salvíficos y sanadores, lo sagrado sana y salva, cada animal ofrendado a los dioses nos dejaba con hambre, paradoja metafísica de una religiosidad que sólo se sostiene en esta tensión entre la salvación espiritual y la miseria material. No entiendo nada. ¿Entonces está bien profanar? Se profanaba simplemente tocando lo separado.
Siempre hace falta una separación, dice Agamben, para que haya religión. Y en todo caso, si religión es religar, según una de sus acepciones, entonces la práctica religiosa es posible porque siempre queda algo separado. En todo caso, la reconciliación con lo divino llega no solo post-mortem, sino post-mundo. La religión es el opio de los pueblos. Gran frase. ¿Pero qué es opio? No solo porque el opio adormece y permite la sujeción de las masas atontadas, sino porque el opio causa placer. ¿Y quién se niega al placer? Hay un momento positivo en la religión. Comparte con el comunismo el mismo diagnóstico sobre este mundo, que es una reverenda cagada. ¡Qué maleducado! Está bien la explicación, pero la religión es entonces una de las tantas formas de alienación en paralelo con el resto. Hay alienación religiosa como la hay política, filosófica y sobre todo económica. ¿Me permiten? ¿Cómo están? Siempre viniendo a molestar, perdón, pero me parece que podemos leer también que hay todo un dispositivo religioso funcionando a pleno. Quiero decir, no reduciría la religión en Marx a ser un aspecto más de las formas de enajenación de la clase dominante. Creo que lo religioso irrumpe como un modo de dotar a la realidad de un sentido excedente, de una añadidura. Tal vez por eso Marx toma partido por el binomio sagrado y profano, ya que creo que percibe una continuidad de lo religioso en el mundo secularizado. El capitalismo se enfrenta en la modernidad como lo otro de la religión, pero ¿no subsiste algo religioso en el en el modo de relacionarnos con las cosas, con nuestras acciones y con todo, con el otro? ¿No hay en el capitalismo mucho de religioso, pero solapado? ¿No es como cita Agamben un texto de Benjamin, el capitalismo, una religión? Me perdí, no entiendo nada. Me quedé en los actos de profanación. Profanar es restituir las cosas a su uso, es liberar a las cosas de su monopolio de clase. Así se fue socavando el poder religioso en todas sus manifestaciones. Podemos pensar la emancipación humana en esta dilución de lo sólido y su profanación como una forma de recupero. Sin embargo, aquí está el problema central. Las cosas son profanadas frente al poder religioso, pero en vez de volverse al uso de la comunidad, se vuelve a sacralizar de otro modo y reproducen la separación. Ahora, el capitalismo, en nombre de la reapropiación de la naturaleza, vuelve a escindir la realidad en dos: uso y valor, uso y propiedad, uso y mercancía. ¿O no adquieren las cosas, en tanto mercancía, un valor de culto? El fetichismo de las mercancías, ¿no? Agamben también vuelve sobre Francisco de Asís, que entendía que nuestro vínculo con la naturaleza no tenía que ser de apropiación privada, sino de uso común. He aquí la naturaleza, he aquí para nosotros, pero para nuestro uso y no para nuestra apropiación. La usamos y la devolvemos para que otros la sigan usando. Todo lo contrario a la idea de propiedad, ¿no? Medio comunista este Francisco. Y a propósito, ¿qué es una mercancía? De pronto, sonó una sirena ensordecedora, y todo el mundo se asustó. Los soldados lograron sostener su formación y siempre, con los fusiles bajos, fueron tomando el mando de la estación. La sirena venía de afuera. La fuerza del sonido calmó un poco los ánimos. El hombre viejo me hablaba. La historia de este país es increíble. No solo se repite, sino que vuelven a pasar las mismas cosas. ¿Cómo era esa frase de Marx? De Carlos, no de Groucho. Perdón que cite a un subversivo. Me daba ternura el señor, pero ese tipo de ternura que repentinamente puede trastocarse en 2 segundos en ira. Los estados de ánimo en el fondo deben ser todos iguales, todos hechos de la misma cosa. Si no, no se entiende cómo pasamos del uno al otro sin ningún inconveniente
y con la mayor fluidez. El señor no recordaba la frase hasta que en algún lugar de su conciencia la encontró. La historia se repite 2 veces, la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. Algo así. ¿Y sabes qué? Venimos de comedia en comedia últimamente. Mirá que yo pasé la época del terrorismo. ¿Dónde se vio desarticular una célula terrorista por televisión? Acá los únicos terroristas son los medios, gritaba. Me empecé a alejar un poco avergonzado, recordando una vez más a Martín y el inicio del día de ayer. Tan lejos, pero tan cerca y sobre todo, tan consciente de que nada de lo que se dice que es lo que es, o eso creo yo. Otra vez la duda. ¿Y si Martín realmente era lo que dicen que era? No podía sostenerme en una certeza, deambulaba de una posibilidad a otra. Es increíble que, aunque uno sepa cómo opera todo el mundo en un mundo diagramado desde sus diferentes dispositivos de control, sin embargo, no podamos no creer. Todo el mundo yendo para un lado y al final se trata de repetir como un mantra el cierre de la alegoría de la caverna de Platón. Nadie te va a creer, pero vos insistí. Logré salir de la estación. Los militares por ahora solo controlaban lugares claves, como los medios de transporte. Caminé por Triunvirato hasta la plaza y me senté. Algunos adolescentes que se habían escapado de la escuela, algunas vecinas con chasguitos conversaban. Un cura sentado justo enfrente de mí charlaba con un joven. Detrás de él, un mástil y la bandera argentina flameando. Hablaban airadamente y señalaban cada tanto uno de los vértices de la plaza. Recién ahí me di cuenta de la presencia de más soldados. No solo los medios de transporte, sino también las plazas, las escuelas, las oficinas públicas. Creo que por primera vez en mucho tiempo tuve miedo. Mi cuerpo impulsivamente me fue llevando hacia el cura. Mi cuerpo, impulsivamente, Dios mío. El cura, morocho de mediana edad, inmediatamente me incorporó. Si algo sabe la iglesia es fidelización, pensé. Vení, sumate. Estábamos justo debatiendo si esos milicos de mierda van a entrar al cielo o si Dios te hace pagar eternamente las cagadas que te mandás en vida. Mi cara de estupor creo que sin embargo pudo permitir el esbozo de una mini sonrisa, lo fue suficiente como para que el cura continuara. Perdón por las puteadas, hijo, pero es una manera de darnos cuenta si sos o no del palo. ¿Qué se te ofrece? Creo que sentí algo de paz. Después de 24 horas de temor y temblor, creo que sentí algo de paz. Nada, en realidad. Compañía, atiñé a decir, sabiéndome cursi, impostado, atontado, etc. Pero no me importó. Con los curas, los médicos y los empleados públicos yo me entrego. Me quedé escuchando una muy interesante discusión acerca de los intercambios humanos y divinos. Un intercambio de mercancías. Una mercancía es todo aquello pensado desde su valor de cambio, esto es, desde la capacidad que tienen las cosas de intercambiarse entre sí. O mejor dicho, desde la capacidad social de los seres humanos de intercambiar los frutos de su trabajo. Las entidades valen, los seres humanos, frente a ellas, no permanecemos indiferentes. La pregunta misteriosa de siempre es, ¿por qué valen lo que valen? Las cosas pueden valer tanto en relación a su uso o a su utilidad, pero también por su capacidad de intercambio. Así comienza Marx El Capital. Diferenciando estos dos tipos de valores, valor de uso y valor de intercambio. En la medida en que se acentúa algo, lo que sea su capacidad de intercambio, entonces se trata de una mercancía. ¿Todo es una mercancía? Todo, en la medida en que se genera el intercambio. Claro está que en una sociedad con división del trabajo el intercambio es fundamental. O dicho más drásticamente, solo no habría mercancías en una isla donde alguien viviera solitariamente y no se vinculara con nadie, pero en la medida en que haya dos personas y en algún momento ambas quisieran intercambiar algo, entonces se provoca la mercancía. Si yo tengo un campito de tomates y vos uno de lechugas, y venimos comiendo cada uno sus tomates y lechugas históricamente,
Podemos intercambiar algunos de mis tomates por algunas de tus lechugas y ponerle a ambos un poco de onda a la ensalada. En ese caso, algunos de mis tomates y de tus lechugas se vuelven mercancías, ya que promueven el intercambio. ¿Cuál sería el problema? Usos diversos encuentran acuerdos en común que posibilitan un vínculo recíproco. Claramente hace falta un tercer factor que es lo que permite la cuantificación de tomates y lechugas para ser intercambiados. ¿Cuánto vale un tomate? ¿Cuánto vale una lechuga? ¿Y por qué valen lo que valen? ¿Se cambia uno por uno o un kilogramo por un kilogramo? ¿Qué determina el valor de cada cosa en su capacidad de cambio? Marx se encolumna en la tradición de aquellos que encuentran con criterio de valor fundamental al trabajo. Lo que determina el valor de un producto, de algo intervenido por el ser humano, es el trabajo puesto en su elaboración. Me llevó 2 horas, resumiendo, siembra, cosecha y recolección, disponer de este kilogramo de tomates. ¿Cuánto te llevó a vos tu kilogramo de lechuga? Me llevó toda mi vida, padre, se lamentaba el joven. No sabe lo que puse en cuidar la relación. Hacía todo lo que ella me pedía, pero no alcanzó. Nunca alcanza, nunca le alcanzaba. El padre me miró de reojo. El amor deslizó. Por algo riman amor y dolor. La mención a la canción de Caetano Veloso me terminó de descolocar. Tomates, lechugas, amor, dolor. El mercado no funciona así. Es al revés, nos confundió el cura. No se hace negocio con Dios. Me dejó pensando. Puede ser, aunque habría que avisarle a Dios que deje de hacer negocio con nosotros. El joven no podía, sin embargo, escuchar. Su novia lo había abandonado y él no podía hacer más que cuentas. Si hice tanto, ¿por qué no recibí tanto? ¿Qué es lo que no funciona? Marx contrapone dos modelos. En el primero, denominado reproducción simple de la mercancía, alguien produce mercancías, tomates por ejemplo, con el único objetivo de tenerlos disponibles para su intercambio. Como quiere una ensalada más diversa, cambia esos tomates por lechugas y logra elevar su calidad de vida. Ponele, su paladar se diversifica. Así asistimos a una relación de intercambio básica entre mercancías diversas. En una sociedad más compleja, el dinero representa simbólicamente el tercer factor que permite una igualación cuantitativa. Vendo mis tomates y con ese dinero compro lechugas. Produzco mercancía M1, las cambio por dinero D y con ese dinero compro otras mercancías M2. Lo que busco al producir mercancías es un intercambio cuyo objetivo no se despega del valor de uso. Aspiro a lechugas porque estoy harto de comer todo el día tomates o porque tengo problemas de constipación y las hojas verdes ayudan al tránsito intestinal. Quiero decir, no hay un objetivo acumulativo. No es cuantitativo, sino cualitativo. Eso sí, M1 tiene que ser diferente a M2, ya que de lo contrario habré hecho todo este proceso sin sentido. Habré producido tomates para poder conseguir en el mercado los mismos tomates. Pero en una sociedad capitalista, para Marx, el esquema se invierte. Parto de un capital de 1 y como mi propósito es que ese capital crezca, ya que el propósito de todo capital es su expansión, entonces lo invierto en la producción de aquello que me garantice el mayor índice de productividad posible. O sea, lo invierto en mercancías cuya comercialización me permita expandir el capital inicial, de 1 a D2. Elijo una mercancía de alta rentabilidad en el mercado e invierto mi capital en su producción y comercialización. D2 claramente tiene que ser mayor que D1, si no, o sea, dinero 1, si no todo el proceso no tendría sentido. Me hubiera quedado en mi cama mirando el techo y el capital seguiría ahí esperándome. Es que el objetivo en este caso es la acumulación, no importa de qué mercancía se trate.
De hecho, elijo la mercancía en función de su eficacia en el mercado y no de lo que el trabajo pueda significarme. La mercancía se vuelve solo un medio para lograr que el capital crezca. Un fantasma. La mercancía se desvanece en el aire. ¿Cómo queda entonces mi relación con mi trabajo? O dicho de otro modo, ¿no se cinde, no se enajena nuestra relación última con aquello que hacemos, con aquello a lo que nos dedicamos, con aquello en lo que nos realizamos? Documentos, por favor. La voz límpida y seca del militar nos asustó. No la vimos venir. ¿Al padre también? Pregunté haciéndome el rebelde. No me contestaron. Eran dos que nos miraban fijo por debajo de sus vísceras. ¿Qué es trabajar? ¿Qué expresa el hacer de nuestro ser? ¿O será que somos en la medida en que hacemos? ¿O será que nuestro ser es el hacer? Todo el problema de la mercantilización comienza aquí, creo. Para Marx, el trabajo manifiesta nuestro ser genérico, o sea, lo humano se realiza en lo que hace, pero nada de lo que hacemos nos pertenece. Al obrero no le pertenece su trabajo, ya que toda su implicancia en el trabajo se encuentra alienada. Nos pasamos la vida haciendo, pero todo lo que hacemos, lo hacemos para otros. El fruto de nuestro trabajo, el tiempo destinado, nuestra propia fuerza de trabajo, se nos expropia nuestro ser, ya que la totalidad de la existencia se halla enajenada en función de la necesidad de acumulación del capital. ¿Qué es lo propio del obrero? ¿Qué es lo propio del obrero si todo lo que hace, incluso cuando no hace, está en función del rédito que su empleador puede sacar de su labor? Y ni siquiera el salario atempera, ya que, ¿qué es un salario sino la forma moderna de garantizar que esta fuerza de trabajo se renueve para rendir al día siguiente, o sea, pan, lecho y agua? Evidentemente, el obrero en su caverna tiene que naturalizar su lugar como algo normal, merecido, y descartar esta lógica de la explotación. Incluso tiene que encontrar en su labor algo del ámbito del deseo que lo sostenga, como por ejemplo el poder. ¡Más rápido!, pegó un grito del soldado más joven y nos asustamos. La poca confianza que tenía en que una sotana podría motigerar la escena se me derrumbó. En ese instante recordé mi huida del día anterior, pero ya estaba entregado, no iba a huir de nuevo. Además, una cosa son los policías y otra los milicos. En un estado de sitio generalizado era poco probable que unos soldados en Villa Urquiza tuvieran acceso a mi nombre. Les entregué el documento que antes había escondido y en menos de un minuto lo pasaron por una especie de tablet que llevaba consigo. «Vos», me dijeron, «venís con nosotros, estás detenido». Otra vez me equivoqué. El problema es que como todo lo sólido se desvanece y todo lo sagrado se profana, entonces hay dos caminos posibles. O llevamos la fluidificación de lo real a su máxima radicalidad, o esa supuesta fluidificación encubre nuevos modos de dominancia. Como escribe Marx en el manifiesto, no dejar subsistir otro vínculo entre hombre y hombre que el frío interés, el duro pago al contado, ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. En lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, directa, brutal y descarada. Ha desgarrado el velo de sentimentalidad que encubría las relaciones de familia y las ha reducido a simples relaciones de dinero. Terrible cita.
¿Esto quiere decir que la mercantilización de la existencia es una consecuencia directa de la profanación? Suena duro, así dicho, pero es cierto este carácter ambiguo de la revuelta moderna. La caída de los ídolos puede resultar emancipadora, pero también puede sustituir una idolatría por otra. No sé si da como para hablar más frontalmente del dios dinero, pero como mínimo lo que se visualiza son nuevas formas de explotación que han logrado ajustar una cosmovisión del mundo a las nuevas condiciones de trabajo. Para Marx no hay mayor explotación como en el capitalismo, y sin embargo no hay mayor sensación colectiva de libertad que en este tiempo. Hola, aquí estoy otra vez. A mí me interesa la cuestión del la mercantilización de la existencia. En todo caso, conceptos como propiedad privada, ganancia, productividad se van desplazando de la esfera económica y van cubriendo la totalidad de las esferas de la existencia. Esto me parece a mí lo más dañino. De esto se trata la mercantilización, de la utilización de este lenguaje como sentido común de la existencia. Así, la amistad o el amor se mercantilizan. Nuestras acciones solo valen si son productivas. Confundo lo propio con mis propiedades. Pienso mis prácticas solo en términos de ganancia, y así. Es cierto, pero no es solo de este tiempo. Creo que el gran éxito del capitalismo es que ha sabido plasmar esta gran tradición inmunitaria, priorizando al individuo como nódulo económico y promoviendo su ensimismamiento como ética de la existencia. Claramente no entendí nada. ¿Cómo se incorpora una vida mercantilizada? En el enraizamiento de los valores económicos como valores fundamentales. Si la ganancia es el único objetivo en la vida, entonces todo se rige y mide por ahí. La pareja, los hijos, hasta el ocio. Lo que no es productivo se vuelve no solo inútil, sino peligroso. En la organización fordista de la fábrica, por ejemplo, nada hay más dañino que los tiempos muertos. Esto es, los tiempos en los que no se genera una ganancia. Ahora, ¿no se ha convertido nuestra cotidianeidad en una cadena de montajes donde cada paso, cada ducha, café, beso, película, siesta, cena, cobran entidad en un dispositivo productivo? Eso es la mercantilización de la existencia. No importa de cuál mercancía se trate, lo que importa es la propia acumulación. ¿Y los tiempos muertos? Se vuelven incomprensibles y hasta patológicos. Demasiado tiempo muerto y vas directo al consultorio. Tendí mis manos, esperando a las esposas, pero los soldados se sentían tan seguros y poderosos que no les hizo falta. Me acompañaron hasta la puerta de una escuela mientras yo veía al cura parado que me miraba como queriendo asentar en su memoria la escena por cualquier situación anómala que pudiera sucederse. ¿Qué es lo que hice? Pregunté un poco en voz baja sabiendo que no iba a obtener respuesta, pero sobre todo sabiendo los verdaderos motivos de mi detención. Sí, señores, yo era el testigo que se escapó del subte, del otro subte, ayer cuando mataron a Martín. Sí, señores, yo vi todo, pero no tendría que haber visto nada, ¿no? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a inventar? Nada, me contestó imprevistamente el otro soldado. Solo necesitábamos sacarte de allá, me dijo, al tiempo que una camioneta verde se subía violentamente a la plaza y como 6 o 7 soldados detenían al cura y al joven, tirándolos al piso boca abajo en medio de un estruendo infernal de disparos, gritos y motores. Todo el mundo veía la escena con asombro, pero con mucho temor. Parece que ese pibe es de los terroristas, agregó el soldado, y el cura lo estaba encubriendo. Anda tranquilo, para algo estamos nosotros, para cuidar el orden.
No sabía si estar feliz o deprimido. No sabía nada. No podía creer en el lapso de un día me estuviesen sucediendo todas estas cosas y sobre todo que todo esto estuviese sucediendo en el país. Los milicos me habían cuidado. Me percaté de que la escuela se había convertido en un cuartel militar, pero al cura y al joven lo subieron en la camioneta y se los llevaron. En muy pocos minutos todo volvió a la tranquilidad anterior. Los estudiantes, las vecinas, los etcéteras. No supe qué hacer. Los soldados ya no estaban conmigo. Caminé hacia la vía del tren y me quedé parado ahí, como cuando era chico, esperando ver el tren pasar. Nada. Algo que me discontinuara un poco. A esta altura lo monstruoso era la concatenación de hechos y su creyendo imparable. Necesitaba un corte, una ruptura. Cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, la reacción inmediata, casi física, es ir en búsqueda de algo firme. La experiencia de modernidad es una experiencia de pérdida de bordes que, por refracción, redireccionan a uno mismo. La única certeza, cartesianamente hablando, no dejo de ser yo mismo, hasta incluso comprendiendo que este mismo yo es un constructo. Pero tal vez se trata de buscar otra perspectiva. Si el capitalismo liberó al individuo de las ataduras tradicionales, ahora tal vez se trate de liberar al individuo del individuo, o sea, de sí mismo. Lo moderno desplaza el fundamento. Ya no está en las cosas, ni en Dios, sino que ahora está en el sujeto humano. Y lo humano recibe una herencia imposible. No puede ser fundamento absoluto. No le da el cuerpo, no nos da la medida. La profanación da como resultado una modernidad donde no hay más un fundamento, sino fundamentos, y en combate. ¿Es posible salir de la enajenación? ¿Es posible escabullirse de la mercantilización? ¿Se puede deconstruir al individuo? Marx en este sentido es terminante. Se puede, por medio de una revolución, pero de raíz. Revolución, no pequeñas reformas tendientes a mejorar la calidad de vida. Romper nuestra idea de calidad, de vida, de reforma, de mejora. Romper para dar lugar a lo nuevo. Lo nuevo que no es más que lo originario pendiente, no realizado. Marx ve con buenos ojos las formas de organización social comunitarias arcaicas. Hay algo en el pasado que el comunismo quiere recuperar porque entiende que la historia se fue desplegando como conflicto de poder. Una historia que es posible desmantelar para observar sus antinomias. Se nos presenta siempre como una historia progresiva, de avance, cuando en realidad cada época histórica oculta la historia de sus derrotados. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Abre Marx el capítulo 1 del manifiesto. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre. Se trata no de un nuevo salto dialéctico, donde una nueva clase dominante se despliega sobre el hundimiento de todo el sistema anterior, sino de disolver la confrontación. Marx cree que es posible desmantelar el dispositivo y por eso, en su texto se percibe una añoranza de lo sagrado perdido. O mejor dicho, de la necesidad de desacralizar un orden, pero en este caso inclusivo de todos. No es contra el orden, como tal vez veamos en el pensamiento nietzscheano, sino contra el orden específico que impone el dominante para instalar su propio sentido común y justificar así la opresión. La revolución conduce al inicio de una desenajenación que permite una mirada absolutamente otra de la realidad.
Esa sensación de disolución, sin embargo, va a encontrar rápidamente una plataforma. El comunismo no es solo un aparato crítico, sino una propuesta de socialización de las cosas, la posibilidad de otro orden, con otros principios, otros supuestos, otras prioridades y sobre todo, otra concepción de las bases mismas de nuestra existencia. Por eso, a partir de Marx, se va diseminando la posibilidad de romper con lo supuestamente inmutable y empezar a pensar radicalmente de otro modo, revolucionariamente. Pensar que es al mismo tiempo actuar, ya que la filosofía no ha hecho otra cosa que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, como dice Marx. Desnaturalizando, revolucionando el sentido común hegemónico del mundo capitalista en el que vivimos, accederemos a otra propuesta de orden, en la cual alcanzaremos finalmente la verdadera individualidad. Aquella donde lo individual y lo colectivo no confronten, sino que armonicen. Alcanzaremos una sociedad sin explotación del hombre por el hombre, en la cual el trabajo nos realice en lo que somos y donde la socialización de los medios de producción posibilite que cada uno viva de acuerdo a sus capacidades y satisfaga sus necesidades. Por eso, lo inaprensible del planteo y su carácter fantasmático, y por eso también lo terrorífico del planteo, por su radicalidad y por la zozobra que nos produce. Por ejemplo, dice Marx en el manifiesto que se acusa al comunismo de querer el fin de la propiedad, cuando en realidad el obrero no tiene más propiedad que su propia fuerza de trabajo y en todo caso la propiedad privada no es la única forma de propiedad posible. Se acusa al comunismo de querer disolver la familia, cuando en realidad el obrero no puede realizarse familiarmente, ya que vive enteramente para sobrevivir, trabajando para otros que sí disfrutan de sus familias. Se acusa al comunismo de estar en contra de la patria, pero el obrero no tiene patria, sino que pertenece a una clase social transversal, a todas las naciones. La propiedad privada, la familia burguesa y la patria moderna son, entre otros, formas de enajenación que imposibilitan develar otro orden posible, menos injusto y más igualitario. ¿Es posible la revolución? ¿Tiene sentido revolucionar un orden para instalar otro mejor o, siempre que hay un orden, alguien pierde? Pasó el tren, demasiado vacío para un día de semana a la mañana. Se ve que el estado de sitio dejó a mucha gente en sus casas. Volví sobre mis pasos, caminé una cuadra y recién ahí me percaté de la presencia de una iglesia sobre la avenida. Miré por encima para ver si había sucedido algo allí en la plaza, en la escuela, pero todo se observaba con total normalidad, como si la detención violenta del cura y el joven no hubiesen acontecido. Si algo buscaba el estado de excepción, es recuperar la totalidad. Ingresé a la iglesia. Creo que por primera vez en mi vida me arrodillé.